Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hola, Ene Aseim. Gracias a todas las personas que están empezando a conectarse, gracias a las personas que me acompañan cada día que hago directos y muchísimas gracias por todos los mensajes recibidos del directo de ayer, el testimonio de Elena. Si todavía no lo has visto, te recomiendo que veas ese directo porque algunas personas, o incluso puede ser que tú te veas reflejado y te servirá para saber que hay solución, que se puede salir de ahí. Y hoy vamos a hablar de la ansiedad, vamos a hablar de la angustia, vamos a hablar del miedo primario, vamos a hablar del sufrimiento. Estos directos son para aportar un poco de información, algunas perlitas para que las personas pues, puedan tener herramientas. Pero las herramientas de un directo pues se quedan cortas porque lo que hay que hacer es un trabajo con todo eso. Entonces en los directos es como que abrimos caminos, abrimos ventanas de posibilidades donde se pueden ver recursos. Así que hoy vamos a hablar de esto que paraliza a las personas, ¿no? El miedo y la angustia y la ansiedad. Todas las personas tenemos que estar en un estado de normalidad. Así es como nuestro cuerpo funciona normal, estado de normalidad. Pero no siempre el cuerpo está en un estado de normalidad. Hay personas que están en estado de sufrimiento. Fijaros que hemos cambiado la palabra normalidad por un estado de sufrimiento. Cuando yo estoy en un estado de normalidad, yo puedo sentir las emociones, pero mi estado continúa siendo un estado de normalidad. Esto significa que por la mañana puedo tener una llamada que me despierte mal humor o que me haga enfadar, pero después vuelvo a mi estado de normalidad. A mediodía puedo tener un disgusto o una decepción, pero yo después continúo con mi estado de normalidad. En un día podemos sentir muchísimas emociones, pero ¿qué pasa con el estado de sufrimiento? El estado de sufrimiento es un estado mantenido durante todo el día, consciente o inconscientemente, originado por el miedo. Son esas personas que sufren por todo. Sufren si no les llamas. Sufren por si acaso. Sufren por si lo que han dicho ha sido correcto o no ha sido correcto. Sufren por si lo que les está pasando va a ir a peor. Es decir, sufren por los demás, sufren por los que ven que sufren. Entonces, eso ya pasa a ser un estado de sufrimiento y eso ya no es un estado de normalidad, como he explicado anteriormente. Entonces, estar en un estado de sufrimiento no es normal y empieza a alterar estructuras físicas de nuestro organismo, entre ellas el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático y más estructuras, porque el cuerpo está preparado para estar en un estado de normalidad, no está preparado para estar viviendo desde el sufrimiento. Así que todas las personas que muchas veces se etiquetan a ellas mismas diciendo yo es que soy muy sufridora, realmente tenéis que tomar conciencia de que eso es más grave de lo que uno piensa, aunque lo haya normalizado. El estado de sufrimiento genera mucho desorden en el organismo y cuando vemos la consecuencia, que la podemos ver a través de enfermedades, cuando vemos la consecuencia de los estados de sufrimiento, muchas veces ya es más difícil de revertir. ¿Por qué? Porque esa persona se ha mantenido en esos patrones de funcionamiento y en ese estado de una manera constante. Y su cuerpo ha generado un hábito y un automatismo y entonces el proceso de
romper estos automatismos, romper estos estados en los cuales el organismo permanece, lleva más tiempo. A los remedios simples o cuando coges las cosas a tiempo, pues las cosas van mejor y más rápido. Cuando las cosas están cronificadas, no se les pueden pedir rapidez. Así que bueno, ya sabemos que el estado de sufrimiento no es normal y acaba agotando el sistema nervioso y también la suprarrenal, es decir, que esas personas se sienten cansadas es porque su suprarrenal, que es una glándula que tenemos encima de los riñones, está constantemente percibiendo una amenaza que genera una cascada de neurotransmisores para mantener al organismo en un estado de alerta que es el mismo que la acaba agotando. Así que todas las personas que conozcáis que están en estado de sufrimiento o que dicen que son muy sufridoras, os aconsejo que les enviéis este directo. Este directo les servirá para igual abrir una ventana y tomar conciencia de que hay que poner solución y que no hay que quedarse con el yo soy así. Hay solución para eso. Y la solución no son las pastillas, porque las pastillas muchas veces lo que hacen es anestesiar, pero no solucionan el problema. Y cuando yo me anestesio, sí que sufriré menos y en momentos puntuales pueden ser necesarias las pastillas ansiolíticas o los antidepresivos, pero acaban teniendo efectos secundarios muy graves. Así que bueno, ya hemos hablado un poco del estado de sufrimiento. Ahora vamos a hablar del miedo primario. El miedo primario es algo que no podremos dejar de tener nunca. Muchas personas a veces me dicen, es que yo no quiero tener miedo. Es imposible no tener miedo. Es como decir, yo no quiero tener brazos. Tú tienes que tener brazos como tienes que tener miedo, porque el miedo es una emoción que nos permite protegernos, nos protege, nos avisa de una amenaza. Lo más importante es discernir del miedo real al miedo imaginario. El miedo real es real y el miedo imaginario son las películas y las historias de Netflix que nos contamos en nuestra cabeza. ¿Qué pasa con el miedo que es fantasía o creado en nuestra mente? Que nuestro cerebro no distingue entre el miedo real y el miedo imaginario. El miedo que tú sientes cuando estás leyendo un libro de terror, ese miedo activa en ti la misma cascada de neurotransmisores que el miedo que sientes cuando vas conduciendo y tienes un susto. Ese miedo ha sido real, el del coche. Vas conduciendo, tienes un susto, se activa un miedo. Pero el miedo creado por las fantasías provoca la misma reacción en tu cuerpo. Entonces, muchos de nosotros podemos tener un cortisol elevado porque esta suprarrenal está constantemente percibiendo una amenaza. Es decir, estoy viviendo la vida desde una percepción de miedo y eso me mantiene en un estado de alerta constante y mi cuerpo se prepara para ese estado de alerta. Entonces mis músculos se tensan. Y mucha de la tensión muscular y mucha tensión que tenemos es por miedos inconscientes. Pensar que lo tengo comprobado y cuando a las personas les preguntas ¿a qué tienen miedo? Todo el mundo responde que no tiene miedo. Fijaros lo desconectados que estamos de nuestros miedos, porque para poner nombre a mis miedos tengo que parar y reflexionar. Si yo solo puedo identificar los miedos que son enormes, como por ejemplo miedo a las alturas o miedo a subir a un avión, y no identifico todos los otros miedos que hay en mí, después iré hablando de esto, pues nunca podré poner solución ni resolverlos porque no soy consciente de ellos. Y de lo que no soy consciente no puedo resolverlo. La consciencia es el primer paso. Así que este miedo primario que nos avisa de estas situaciones y que nos permite sobrevivir es necesario.
pero es necesario en las situaciones que es necesario. Por ejemplo, si yo estoy nadando, ¿no?, y de repente siento una corriente por debajo del agua, yo sentiré un miedo, ese miedo real activará en mí este estado de supervivencia y activará recursos que ni yo sé que tenía. Por ejemplo, me hará nadar más rápido que nunca en mi vida, me hará respirar correctamente para no ahogarme, y todo eso lo hará el cuerpo de manera automática sin yo tenerlo que pensar. Por lo tanto, el miedo es necesario, ¿no? Si vemos un peligro cuando vamos por la calle o escuchamos un tiro, ese miedo despertará en mí otra vez este instinto de supervivencia, yo empezaré a correr y mi cuerpo y mis piernas reaccionarán como si fuera Carl Lewis. Todo eso, imaginaros la importancia del miedo, es necesario, es decir, no podemos estar sin el miedo, pero estos miedos nos ayudan, son necesarios. ¿Qué pasa con estos miedos que cuando pasan el umbral? Es decir, este miedo regulado, cuando yo estoy en un estado de normalidad, hará que mi cuerpo reaccione. Pero este miedo, si pasa por encima, puede convertirse en terror. Y si va a su estado yin, puede convertirse en pánico. Entonces, cuando ya estoy en estas variables del miedo, el pánico o el terror, estas variables son las que hacen que la persona o se paralice. Cuando el miedo paraliza, que muchas personas dicen me bloqueé, es ese miedo que tienen los niños pequeños que dicen, tenía tanto miedo que se hizo pipí encima, porque ese miedo es tan intenso que de manera indirecta actúa en el sistema nervioso simpático y parasimpático, y el niño deja de tener control sobre sus esfínteres y se hace pipí, no puede controlarlo. Eso también pasa con las personas adultas. Cuando los miedos nos paralizan, la persona se queda completamente bloqueada. Esto significa que su sistema ha hecho como una pausa y no va ni adelante ni atrás. Es cuando dice me he quedado paralizada. Y es muy importante sacar a la persona de ese estado para que... Y el problema está en que las personas piensan que van a salir muchas veces solos de este estado, ¿no? Y la verdad es que no siempre uno puede salir de un estado de bloqueo, de un miedo que está acechándome. Entonces, este miedo más primario lo sentimos en la boca del estómago. Es un miedo que sentimos aquí, debajo de las costillas y en la punta del esternón. A veces se describe como un nudo en el estómago, un vacío, un puñal clavado aquí en la boca del estómago. Y eso es lo que muchas veces quita el hambre, desaparece el hambre, porque ese vacío acaba también afectando a la estructura física y energética que hay allí, que es el chakra solar. El chakra solar es un vórtice de energía que está situado en esa y es muy sensible, tiene una polaridad neutra, y el plejo es el que inerva el estómago y la primera parte del duodeno. Entonces, cuando yo siento mucho miedo, puedo tener problemas físicos digestivos, úlcera de estómago, puedo tener gastritis constantes, puedo tener o no tener hambre porque tengo un nudo en el estómago, o tener mucha hambre. Por eso muchas veces las personas dicen, yo cuando tengo nervios no tengo hambre, y después sale la amiga y dice, pues yo cuando tengo nervios tengo mucha hambre. Ahora vamos entendiendo cómo se relacionan las emociones con la fisiología y con las partes físicas del cuerpo. Este miedo, ya sea real o imaginario, vamos a hablar de unos miedos reales, ¿no?
Esos miedos cuando una persona tiene oposiciones o tiene un examen, esa presión, ese miedo que está sintiendo porque tiene que pasar por un examen, es el miedo que tienen en la boca del estómago. Lo hemos sentido todos, ¿no? Cuando nos sacamos el carnet de conducir, cuando vamos a un examen, es un miedo muy típico. Pero muchos niños sienten estos miedos y los padres no identifican que sus dolores abdominales son emocionales. Este niño come menos y a veces no nos damos cuenta que es emocional. Muchos niños que vienen a la consulta, cuando se les equilibra su sistema nervioso y se les equilibran sus miedos, comen muchísimo más. Y lo primero que me dicen las madres es: ahora está comiendo muchísimo y ahora está más contento y más cariñoso. Claro, porque cuando uno no está bien, ya sea adulto o sea niño, no tiene hambre, no está para historias, no está de buen humor. Así que es muy importante. Y también observar que cuando yo tengo miedo y el miedo me paraliza, tengo tendencia a encogerme y a tensionar mi cuerpo. Me encojo, tengo miedo, me siento pequeño, me siento débil, me cambia mi mirada. Lo estoy exagerando, pero fijaros dónde están mis hombros. Mis hombros ya casi están tocando las orejas. Y muchas veces las personas no saben identificar por qué tienen tanta tensión en sus trapecios. Y una de las causas es el miedo. También el enfado, pero eso hablaremos otro día, también genera mucha tensión aquí, en esta zona cervical, donde están todos los trapecios. Y también nos da dificultades en la respiración, porque acabamos utilizando los músculos accesorios secundarios de la respiración, como los escalenos, cuando tendríamos que estar respirando por el diafragma. Pero el diafragma también está innervado por este chakra que os he dicho, el chakra solar. Entonces ese miedo está bloqueando toda esta estructura y me va a afectar a nivel digestivo y a nivel respiratorio. No sé si hay alguna pregunta de todas estas personas maravillosas que están por aquí. Si tenéis miedos los que estáis aquí, si no tenéis ningún miedo, si tenéis alguna pregunta. Así que, bueno, voy a continuar. Esto es el miedo más primario. Pero fijaros que hay otros nombres, como la angustia y la ansiedad, que su origen también es miedo. Cuando una persona dice que estoy angustiada, siento angustia, en realidad está diciendo tengo miedo. Pero la angustia es una variedad del miedo. Fijaros que hemos dicho miedo, terror, pánico. Ahora vamos a hablar de la angustia. La angustia es un miedo. Y la angustia es esa inquietud que hace que la persona siente algo por dentro, algo que se mueve, estoy inquieto, no sé qué me pasa, ¿no? Porque no sabemos identificar las emociones, como ayer dijo Elena, analfabetos emocionales, ¿no? Pues sí, nadie nos ha enseñado a poner nombre y por eso pues hago estos directos, ¿no? Para poder ir acompañando a las personas. Esta angustia que genera muchísima inquietud es un miedo, pero es un miedo que tiene un apellido, miedo a lo desconocido. No sé qué va a pasar, no sé cómo va a acabar esta situación, no sé cuánto tiempo voy a estar así. Me angustia el resultado de las analíticas, me angustia el resultado de los análisis, me angustia no saber si llegaré a final de mes, me angustia cómo va a acabar mi hijo si va por esa dirección. Ese miedo que ahora le estamos llamando angustia es porque es un miedo a lo desconocido. Como no sé, el no saber genera miedo. Ese miedo genera una angustia y la angustia ya no se siente, está en la boca del estómago. ¿Alguien sabe dónde se siente la angustia? La angustia se siente en el pecho. La angustia se siente en el pecho y da la sensación de que me falta el aire, no puedo acabar de respirar, siento una presión, me falta, estoy agobiada.
me agobia la situación, me agobian las personas. ¿Por qué me agobia el entorno? Me agobia el entorno porque hay esa amenaza de fondo de cómo va a resolverse esta situación. Entonces la angustia también genera muchísima tensión y dispara toda esa cascada de neurotransmisores, disparando un cortisol y crea problemas inflamatorios. Puede inflamar el abdomen, la distensión abdominal puede venir originada por un estado de angustia o de miedo o de ansiedad. Es decir, muchos psiconeuroinmunólogos me derivan pacientes porque incluso después de hacer una dieta perfecta, sus intestinos continúan inflamados y hay una distensión abdominal que tiene un origen emocional, o porque están pasando una situación, o son personas que tienen que aprender a transformar todos estos miedos, porque esos miedos condicionan su vida y su relación con el entorno. Así que ya sabemos dónde sentimos la angustia. Y ahora vamos a nuestra amiga ansiedad. La ansiedad, esa que también su origen es el miedo. Siento ansiedad. ¿Qué es lo que me da ansiedad? La ansiedad normalmente es un miedo a lo conocido. ¿Qué es lo que conozco, que ya he experimentado y me da miedo? Pues ir al dentista puede darme miedo. Subir a un avión puede darme miedo y puede darme una ansiedad fuerte, intensa. La situación que vivo cada día en casa, que también para mí es conocida, también puede darme ansiedad. La ansiedad de no tener tiempo. Entonces, fijaros que la ansiedad, su origen también es miedo. Y se siente en el cuerpo, también en el pecho, dando una sensación de presión, pata de elefante que me oprime. Incluso hay gente que describe como un puñal. Es muy importante cuando siento presión en el pecho, cuando siento la pata de elefante, cuando tengo dificultad respiratoria, ir al médico para que el médico sea el que haga el diagnóstico de usted no tiene nada físico, esto que le pasa es ansiedad o es angustia. Los médicos ven clarísimamente cuando su origen es físico o cuando su origen es emocional. Pero a veces nosotros, y de lo que aprenderéis hoy aquí no es suficiente, no podemos autodiagnosticarnos, porque el error o creernos que sabemos a veces muy bien lo que nos pasa puede tener consecuencias. Entonces hay que estar atento. La información sirve para tener conocimiento y saber, pero a veces es mejor consultar y comprobar con un especialista. Entonces, la ansiedad que me genera situaciones conocidas, que ya sé cómo son. Fijaros que lo otro es, la angustia es, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si no se acaba? ¿Y si esto empeora? ¿Y si no llegamos? ¿Y si se acaba esto? ¿Y si? Esto es la angustia. La ansiedad es más un miedo a lo conocido. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de la crisis de ansiedad. ¿Qué es una crisis de ansiedad? Pues es una situación emocional que me genera mucho miedo y que a nivel físico, fijaros que las emociones y la parte física están íntimamente relacionadas, esa situación emocional hace una descarga sobre el sistema nervioso simpático y sobre el suprarrenal. ¿Y qué síntomas físicos tengo? Tengo boca seca, aumenta mi frecuencia cardíaca, mi corazón late más fuerte, como en sangre hay mucha adrenalina y noradrenalina, los capilares hacen vasoconstricción, se vuelven más estrechitos para que la sangre, porque lo que hacen es vasoconstricción, y entonces la sangre en las manos no llega tan ricamente
como cuando el capilar tiene este calibre. Y hay sensación de hormigueo en las manos, porque no llega bien la circulación. Muy bien. También puede haber temblores. ¿Por qué? Porque que en la sangre haya todos estos neurotransmisores y esa excitación del sistema nervioso simpático da temblor, temblor de los músculos involuntario, temblor de las manos, e incluso puedo tener frío y sentirme como paralizada. ¿Qué pasa con todas estas sensaciones? Que dan miedo. Y ya le vamos a sumar más miedo a ese miedo. Entonces, el miedo que tengo más el miedo de todas estas sensaciones que activa esos miedos de me puede dar algo, me va a pasar algo, y yo no tengo herramientas para salir de ese estado emocional, eso que es tan incómodo empieza a despertar otras emociones, y es la impaciencia para que alguien me saque de esta situación. Entonces, en mí, esta impaciencia pasa a ser una exigencia, y es lo que muchas veces se llama una crisis de ansiedad, o también llamada una crisis de histeria, donde se suma el miedo, la ansiedad y la impaciencia por no poder sostener todas estas sensaciones. Si yo pudiera sostener estas sensaciones sabiendo que eso, respirando la sangre, llegará mejor a mis manos y mis manos empezarán a estar calientes y no tendrán este hormigueo, si yo empiezo a tomar conciencia de mi miedo, si es real o no, pero eso no se puede practicar en el momento. Es como yo si le quiero pedir al cuerpo que pueda hacer una maratón y no lo he entrenado. Si yo no he entrenado con mis miedos, cuando yo le pediré al cuerpo que haga todas estas herramientas que yo explico en los cursos de cómo aprender a gestionar, si la persona no entrena con sus miedos pequeños, cuando requerirá de correr, no correrá, porque no sabrá hacerlo. Y en ese estado, el mismo miedo la va a paralizar. Entonces, ahí se entra en un bucle de miedo que muchas veces acaba resolviéndose con un tranquimacín o dos. Entonces, ¿qué hace el tranquimacín? Hace una relajación del sistema nervioso inmediata y la persona deja de percibir estas sensaciones y parece que todo vuelve a la normalidad. Entonces, es muy importante que aprendamos a gestionar nuestros miedos. Os aconsejo mi curso Transforma tus miedos, para que no esperemos a tener un miedo enorme para aprender a gestionarlo, sino que yo tengo que aprender a gestionar mis micromiedos. ¿Cuáles son los micromiedos? Pues hay miedos a no tener suficiente dinero, hay miedo a no tener tiempo, hay miedo a perder la salud, hay miedo a que me dé algo. ¿Y qué es algo? Bueno, no, yo no tengo miedo a morirme, yo tengo miedo a que me dé algo. No, tengo miedo a dolor, tengo miedo a que sufra. No, tengo miedo a que si me pasa algo voy a dejar a las personas que amo y eso no me gustaría. Tengo miedo a que me pase algo. Y muchas veces se quedan ahí, en el miedo que pase algo, miedo que pase algo, miedo que pase algo, y no salen del bucle, no saben identificar. Y lo que no sabemos identificar no lo podemos sanar. Entonces, todos estos miedos a no ser suficiente, miedo a que se enfaden conmigo, miedo a fallar, miedo al que pensarán, todos estos son los que hay que trabajar. Y estos miedos hay muchísimas personas que los tienen y tienen que salir de ahí, porque si no salen de ahí su sistema se va desgastando, se va agotando, su sistema digestivo se inflama, su cerebro no puede funcionar con la claridad necesaria. Entonces es muy importante dejaros acompañar con un buen profesional o empezar a hacer el curso Transforma tus miedos o dejaros ayudar. Todos estos miedos activan actitudes. Entonces,
Si yo soy una persona que tengo miedos, voy a activar actitudes. ¿Y cuál sería una de las actitudes más lógicas, ¿no? Si yo tengo miedo, pues tendré que controlar, ¿no? La actitud de control. Muchas veces las personas dicen, sí, yo soy muy controladora, lo tengo que tener todo controlado. Y simplemente diciendo esto para mis oídos ya me están diciendo que hay muchos miedos ocultos que la persona ni identifica, pero que ha normalizado esta actitud de control, el ser controlador con las personas que ama, ¿no? Ya me llamarás, llámame, es que no me has llamado. Pero más actitudes de control, si sale de su zona de confort o si se le cambian los planes, lo pasa muy mal, le cuesta adaptarse al cambio. Estas actitudes de control al final no te dejan fluir con la vida y acaban afectándote a ti. Y es bueno empezar a tomar conciencia de estas actitudes en mí. También hay actitudes de supervivencia, actitudes de vivir las situaciones como si me fuera la vida, ¿no? Es que si no salgo de esto ahora, como si me muriera. No, si es que no te vas a morir. Pero yo reacciono desde la actitud de supervivencia. Las actitudes de supervivencia es como si me fuera la vida. O me tienes que dar esto, porque si no, es que las reacciones de exigencia, de supervivencia, me va la vida, ¿no? O tengo que ir a ese sitio ahora, porque si no también me va la vida, ¿no? Son actitudes que son difíciles de sostener para las personas que conviven con personas así, con actitudes de supervivencia que van muy cogiditas de la mano con las actitudes de exigencia. Como si no consigo eso, me moriría, ¿no? Y la persona con la que se están relacionando en ese momento, sin darse cuenta, acaba creyéndose que igual sí que se moriría. Y no se moriría. Y eso entra en un bucle muy, muy tóxico de exigencia. Y las actitudes de intolerancia, ¿no? No soy tolerante con el entorno, no soy tolerante con los demás, no tolero las situaciones, no tolero los cambios y me justifico con esta tarjetita de yo soy así, ¿no? Entonces, todas estas actitudes están muy, muy relacionadas con estas emociones que hemos estado hablando, el sufrimiento, el miedo y también el chantaje emocional. El chantaje emocional fruto de si no haces esto yo voy a sufrir, entonces te estoy haciendo chantaje porque tú serás el culpable de mi sufrimiento. Y os invito a todos de que salgáis de ahí, que no os dejéis engatusar por estos chantajes. Si la persona, porque no hace lo que tú quieres, patalea, dejarle patalear. Imaginaros que es un niño pequeño que está pataleando y que está berreando porque no le habéis dado una piruleta. Y tú no le has dado una piruleta porque consideras que ahora no tocaba la piruleta. Y muchas veces los adultos también reaccionamos así, pataleando como niños pequeños y exigiendo en ese momento presente, en ese instante, que se nos dé lo que pedimos. Y después, para finalizar, dos grandes miedos, dos grandes traumas que tienen dos miedos muy profundos. El miedo al rechazo y el miedo al abandono, a que me dejen, que me dejen abandonado, que me abandonen, que dejen de quererme, que me dejen solo. Ese miedo a no poder sostener la soledad. Y el miedo al rechazo, el miedo a que no me quieran, el miedo a lo que pensarán de mí, el miedo a que los demás no estén de acuerdo con mi opinión, el miedo a no formar parte del grupo, el miedo a ser diferente, el miedo a lo que pensarán los demás de mí, el miedo a cómo van a reaccionar, a cómo me mirarán, el miedo a lo que pensarán, a si me juzgarán. Estos miedos son enormes en el ser humano, pero eso tiene solución. Así que hoy quería compartir con vosotros los grandes miedos, los pequeños miedos
y todos los miedos, para que vayamos tomando conciencia de que en realidad hay que hacer un trabajo con los miedos. En los cursos Aprende a sentir y transforma tus miedos, les enseño a hacer ejercicios que tienen que practicar, claro, tienen que practicar, si no cuando vendrá el león no podrá correr. Tienen que practicar para ir tomando conciencia de los miedos. Miedos a no tener suficiente dinero, miedo a ser feliz, miedo a fracasar, miedo al error. Pero cuando todos estos miedos yo les puedo poner el nombre, porque yo ahora les he puesto un nombre, y después de nombrarlos yo, uno cuando lo escucha dice, ah sí, claro sí, este no, este sí, este lo tengo, este no lo tengo. Y el que te piensas que no lo tienes, también lo tienes, lo que pasa es que no lo has identificado, ¿vale? Pero no se trata solo de hacer la crucecita, esto que ha dicho me pasa, esto no me pasa, no, se trata de ir parando, reflexionando, observando mi cuerpo, observando mis emociones y concretando a qué tengo miedo. Si no concreto, no podré sanar nunca ese miedo. Pensar que concretar ya es el 50%, después falta el otro 50%. Así que no sé si tenéis preguntas, las personas que estáis por aquí. Bueno, agradeceros a todos los que me acompañáis, a los que los veis en diferido, porque veo que hay muchas personas que lo ven en diferido. El directo de ayer ya tiene más de 900 visualizaciones, y eso es que lo han mirado muchas personas en 24 horas y lo han mirado muchos después en diferido. Así que muchísimas gracias a todos los que me acompañáis en estas noches de directos, que para mí son un regalo poder compartir todo esto con vosotros y que os pueda ayudar. Si tenéis preguntas, no dudéis en escribirme o en privado para que las pueda responder en otros directos o en privado. Así que muchísimas gracias y un abrazo y bendiciones para todos. Un beso.